este es un debate muy profundo el que nos has convocado porque se está discutiendo sobre la vida y la muerte, ¿no? Sobre la dignidad, sobre la calidad de la vida. Y esto hace que cada vez que se plantee un caso, siempre hay concepciones éticas encontradas, ¿no? Fundamentalmente sobre la creencia si la persona tiene la posibilidad de disponer sobre su propio cuerpo y sobre su vida o no tiene autonomía para hacerlo. Y esto lleva a que los países regulen de manera distinta este fenómeno. Claro. Argentina tuvo una ley recientemente que fue la ley de muerte digna, que es aquella que protege como derecho del paciente que se puede interrumpir en un tratamiento que está prolongando artificialmente la vida, pero hay otras categorías dentro de lo que estamos discutiendo, como mencionaba José al principio, el caso de la eutanasia activa, que se reconoce en otros países con una larga tradición en Holanda, que la Argentina no lo recibe. Entonces, es un debate muy profundo que se da, como comentábamos, inclusive la cultura popular alienta esos debates con películas, como comentábamos, el caso de Mar Adentro de España, de Million Dollar Baby en Estados Unidos, y cada vez que surge algún caso extremo donde se ve el sufrimiento de una persona por una enfermedad terminal, se vuelve a plantear sobre si los países debieran... Los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. ¿Alejandro? Sí, es cierto que es importante establecer distinciones entre las prácticas, ¿no? En todas las situaciones tenemos casos de enfermedades terminales que son irreversibles. Ahora, cuando yo simplemente estoy prolongando artificialmente a través de tratamientos esa vida que sin esos tratamientos llegaría a morir la persona, esto es la muerte digna o la ortotanasia, lo que está regulado en Argentina y que lo puede hacer la propia persona bajo consentimiento informado, o también en casos de incapacidad se habilita que lo hagan los parientes. Ahora, otro tratamiento bien distinto es el caso de la eutanasia activa, donde uno adelanta la circunstancia de la muerte. Por ejemplo, un caso que está muy discutido ahora, que es en Estados Unidos, que es una chica joven que se le detectó un tumor cerebral. Primero se le daba una expectativa de vida de 3, 4 años posiblemente, y luego vieron que se aceleró esa situación del tumor y entonces le diagnosticaron entre 3 y 6 meses. Entonces, uno sabe que por el diagnóstico médico que va a tener esa fecha cierta, pero lo que ocurre es que diariamente necesita de tratamientos las 24 horas, profundos dolores, ¿eh? Entonces ahí es que busca la situación de la eutanasia activa, es decir, no esperar a la situación de muerte, sino activamente inducirla a través de sustancias que le den los médicos. Este caso, por ejemplo, por el tema de las regulaciones legales, ella era una chica que vivía en California y se mudó a Oregon, que es un estado de Estados Unidos donde se admite el suicidio asistido, no la eutanasia. Es decir, que sea el propio paciente quien se administre la droga o la sustancia y no con asistencia del médico. Pero para darse estas situaciones, las distintas legislaciones del mundo, por ejemplo, Holanda fue un poco la que más temprano empezó a regular esto, porque ya en los años 90 los médicos empezaron a hacer más permisivas las leyes en cuanto a no sancionarlos por realizar estas prácticas, y ya a partir del año 2002 sancionó una ley. Ahora, bajo esa ley que sancionó y que es un poco lo que apunta el video en cuanto a los requisitos, las condiciones, exigía que primero hubiera una situación de sufrimiento insoportable e interminable. Es decir, algo que no lo puede aguantar la persona, que no tiene dignidad o calidad de vida en los términos de la ley para vivir de esa manera, pero que además no sea algo temporario, sino que no vaya nunca a terminar. Y además le pide que en todos los... Esto, por supuesto, derivado de una enfermedad terminal. Y además le pide que en todos los casos haya un consentimiento de la persona, explícito, que puede ser revocable, que debe ser reiterado, es decir, no basta con que la persona, porque está deprimida en un momento o se siente mal un día, expresa esa situación, sino que debe ser reiterado. Y bajo esas condiciones es que se puede dar, bajo estas legislaciones, que el médico le provea eso o que la persona se lo provea. O una creencia también, ¿no? Sí. Yo iba a plantear, porque lo escuchaba en el bloque anterior, a él cómo planteaba esta perspectiva de la salud pública y lo económico, que yo entendí su planteo, pero
nuestros rasgos de humanidad nos llevan a pensar de otra manera sobre la vida en realidad. No tanto en cuánto le cuesta o no al sistema de salud o a la sociedad en su conjunto, sino que creo que todas las perspectivas, discusiones en esto hacen una valoración de la vida Claro. y de la persona siempre como un fin en sí mismo. ¿eh? La discusión por allí está sobre si el objeto de protección es la vida en sí o también la calidad y la dignidad con que esa vida se vive, pero no debemos olvidarnos tampoco que siempre la tendencia también de nuestros valores, de las consagraciones de derechos humanos que hemos hecho en los tratados y todo, es siempre de la protección de la vida, ¿no? Y de que la persona pueda vivir dignamente. Y entonces estamos siempre acá discutiendo solo una situación extrema, donde hay una enfermedad terminal, pero donde las decisiones del Estado, las decisiones de los individuos, las decisiones de los familiares de los individuos siempre deben estar guiados en el bienestar de la persona, en la protección de su vida y su calidad de vida, y no en argumentaciones ulteriores sobre razones de política pública. Pero ahí o también se social. plantea una contradicción, Alejandro. El bien general está por sobre el bien particular. O sea que esto también se plantea contradictorio. Claro, pero lo que pasa es que nuestra concepción en el Estado es de concebir siempre a la persona como el valor máximo, porque si no, por dar un ejemplo, ¿no? Típico ejemplo de las clases de filosofía al postular el utilitarismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, tenemos 5 personas que cada una de ellas necesita un órgano, ¿no? Un corazón uno, un riñón el otro, las córneas el otro, demás. Entonces, ¿se justificaría que matemos a una persona inocente para poder salvar la vida de estos 5 porque estos 5 necesitan órganos? Claro, desde una perspectiva del bien general o del bien mayor, una perspectiva utilitaria, uno diría, sí, bueno, matemos a esa persona porque vamos a salvar 5 de esa manera. Claro, pero quizás gastar no, el tendría que ser 80%. más profundo. No, o sea, claro que ese es un caso bien gráfico el que pongo. Claro que ese es un caso bien gráfico el que pongo, pero es también para mostrar que nuestra concepción de la ética actualmente, o en la que se basa la protección de los derechos humanos, es una concepción que toma a la persona como centro, más que al Estado o a la sociedad. Y eso, por supuesto, guía también las concepciones. El Estado. La diferencia que hay entre lo que existe en nuestro país, por ejemplo, que es lo de la muerte digna, a lo que es la eutanasia. Alejandro. Sí, efectivamente, como decíamos antes, la ley que se sancionó en Argentina es para la muerte digna u ortotanasia, es decir, solo admite la interrupción de los tratamientos para que no haya una prolongación artificial de la vida, pero no permite que activamente induzcamos la muerte. Se regulan situaciones especiales, como decía, tiene que haber un consentimiento informado, hay un principio de revocabilidad, es decir, la persona puede manifestar una voluntad y puede luego retraerse de eso. Se regula la situación de incapacidad, porque la persona no esté consciente, porque, en los casos de niños también, que se busque a los tutores, padres, hijos, e incluso hermanos, familiares directos en general establece la ley. Y también hay una posibilidad desde lo legal de uno utilizar lo que se conoce como los actos de autoprotección, que es previendo ante la situación de que yo esté inconsciente o que no esté en la capacidad de decidir, de poder manifestar mi voluntad con anterioridad. Pero para que quede bien claro en este debate, lo que acepta la legislación argentina es la muerte digna, es decir, la interrupción de los tratamientos que están prolongando artificialmente la vida. No los casos ni de suicidio asistido, es decir, uno tomar la sustancia, ni tampoco de eutanasia, donde el médico asiste a la persona para morir anticipadamente. Esos casos no están admitidos en la legislación. Hay un proyecto en particular en el Congreso que se discute en realidad sobre la no punibilidad de las muertes en casos de enfermedad terminal, es decir, para restringir la responsabilidad del médico, pero en sí no. Lo que te iba a decir muy brevemente sobre esto que decís de la concepción de la ley, en realidad siempre las leyes de los seres humanos reflejan los valores de una sociedad determinada, ¿no? Entonces, en los lugares donde la eutanasia se practica o lo regula la ley, por supuesto es reconocido como una práctica lícita. Y en los lugares donde no se la admite, es considerado homicidio la práctica y penalizada de distintas maneras. Eso va según la concepción que cada sociedad tiene. Lo podemos seguir, pero tenemos que hacer una
Claro, Ahora, por allí es la- casi inmanejable, ¿no? Porque la ni siquiera a nivel de injusticia Estado social- se puede llegar a manejar esto del PBI, en todos lados Gustavo, está bajando, ¿no? Iba a decir- Una idea final, sí. Sí, para ir concluyendo. En esta tensión que se ha generado, la verdad que me preocupa esa tensión tan centrada en los recursos, porque, como decía antes, me parece que nuestro Estado moderno en sí se basa en una profunda concepción humanista de los derechos de los seres humanos, de tomar a la persona como el centro de las decisiones. Entonces creo que cualquier legislación que hagamos en este sentido tiene que tomar a la persona como centro, buscar la protección de su vida y también de que pueda tener una vida digna y con calidad y bien vivida, pero nunca debemos buscar instrumentalizar a la persona en función de otros fines u otros objetivos.